Muchas gracias, Citlali, por encontrarte aquí con nosotras. Pues vamos a empezar con la entrevista y me gustaría presentarte primero. Citlali Reynoso Ramos es doctora en antropología con especialidad en arqueología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, postulada a la medalla Alfonso Caso al mérito universitario por su tesis doctoral sobre cocina y arqueología. Maestra en Arqueología por la Universidad de Calgary, Alberta, Canadá, becaria del International Council for Canadian Studies, licenciada en Antropología con especialidad en Arqueología por la Universidad Veracruzana. Actualmente es profesora investigadora del posgrado en Estudios Socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP. Cuenta con 16 años de experiencia docente a nivel licenciatura y posgrado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se especializa en arqueología urbana de la ciudad de Puebla, alimentación, cocina y arqueología. Además de tener experiencia en trabajo comunitario bajo el modelo de la investigación, acción participativa y autodiagnóstico comunitario. Actualmente su interés de investigación se centra en la ciudad, los procesos socioterritoriales y su relación con el patrimonio arqueológico, el palimpsesto, el giro espacial y la decolonialidad en arqueología, así como la arqueología comunitaria. Tiene diversos artículos y capítulos de libros publicados que pueden ser consultados en Academia Edu. Entonces, pues, muchas gracias, bienvenida. Y pues primero nos gustaría preguntarte, pues, ¿qué lugar ocupa la investigación en tu trabajo? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad para poder compartir y dialogar experiencias. Bueno, la investigación es fundamental en el proceso de generación de conocimiento, entonces, en mi caso, la investigación es fundamental. Forma parte esencial no solamente de mi trabajo docente, sino de mi trabajo personal, en el sentido de que a mí me encanta investigar. O sea, es algo que podría hacer sin que me pagaran. Y de hecho, cuando yo iba a estudiar, mi papá me dijo, escoge algo en lo que puedas trabajar y que pienses que si no te pagan, lo harías. Y entonces, la verdad es que yo haría investigación aunque no me pagaran. Claro, eso es muy difícil, ¿no? Pero afortunadamente tengo un trabajo en donde hago lo que me gusta. Y en el caso del Instituto de Ciencias Sociales, pues es un instituto dedicado justo a la investigación, y entonces tenemos este espacio como mucho más libre para generar investigaciones de todo tipo. Entonces yo diría que es parte central de mi vida académica. ¿Y cómo es el proceso por el que sigues para empezar una investigación? ¿Cómo empiezas? Mira, soy sincera, la verdad es que las mejores preguntas de investigación me han surgido no sentada necesariamente escribiendo o leyendo, sino a veces lavando los trastes o plantando una planta, o incluso cuando yo hacía mi doctorado, recuerdo que a veces me despertaba en las noches con alguna idea de mi investigación. Y yo sí creo que la investigación requiere mucho de creatividad. A lo mejor pensamos a veces que los artistas y los científicos están muy alejados, pero yo sí creo que el trabajo científico es un poco de un trabajo artístico porque tiene un proceso creativo de inicio. Y las investigaciones, siento yo, más novedosas son investigaciones que surgen de un proceso creativo. O sea, sí, claro, de un proceso metódico, claro, la investigación tiene un método, todo esto, pero hay una línea como muy sutil y muy poco a lo mejor vista y del todo como dicha, sobre todo en seminarios de investigación, en donde la creatividad es fundamental. Eso es interesante. Sí, Sí. creo que también en Quali hemos intentado reforzar esa parte, ¿no? Porque generalmente, bueno, pues se nos enseña algún manual sobre metodología, pero no necesariamente corresponde, pues sí, a la hora de hacerlo ya en campo o a la hora de verdad estar haciendo investigación, a veces estos manuales se quedan cortos, ¿no? Entonces creo que sí, la creatividad, al menos para mí también en mi proceso investigativo, creo que también ha sido fundamental. Eh, y bueno, no sé si Adriana o Iván quieran hacer alguna otra pregunta. Sí, Continuar con las preguntas. igual creo que también es como interesante pensar en que a veces estas ideas surgen haciendo cosas cotidianas, ¿no? Y que no necesariamente se trata, digamos, de
como de sentarse, ¿no? Como dice Citlali, de sentarse y leer así los chorromil libros, ¿no? Sino de constantemente estar intentando encontrar una inquietud o responder esa inquietud, ¿no? E igual, bueno, sabemos que te dedicas a la docencia, eres profesora investigadora, entonces también a mí nos surgía la inquietud de qué es lo más difícil que tú crees que es que se puede enseñar sobre investigar o sobre el proceso de investigación. Mira, yo lo que me he dado cuenta que lo más difícil es empezar. Sí. Empezar una investigación es lo más difícil y lo más complicado es generar un planteamiento del problema. Porque si no hay planteamiento del problema, básicamente no hay investigación. O sea, incluso un planteamiento del problema antecede la pregunta de investigación. Pero básicamente si tú no puedes problematizar la realidad, ahí es donde cuesta a veces trabajo, porque por ejemplo un caso a lo mejor muy de psicología, ¿no? El autismo. Bueno, el autismo por sí mismo no es un problema. El autismo se problematiza con la realidad cuando tú vinculas diferentes variables, por ejemplo, el autismo y las relaciones de familia, el autismo y el impacto emocional, por ejemplo, de un niño, de una familia, al tener ese padecimiento, ¿no? O, por ejemplo, la salud por sí misma tampoco es un problema, sino se convierte en un problema cuando tú mencionas la incidencia, por ejemplo, de diabetes y hipertensión en México, en adultos de más de 40 años. Entonces, lo más difícil de una investigación es empezar. Y empezar, digamos, generando no solamente las ideas, sino encontrando el planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema básicamente se encuentra argumentando, y muchas veces no nos enseñan a argumentar, sino que nos enseñan como a leer, pero no necesariamente a articular lo que leemos, a aterrizarlo a un argumento, ¿no? Y eso es algunos tips que, por ejemplo, a mis estudiantes ahora de posgrado les doy, es leer, por ejemplo, artículos relacionados con su tema, pero no necesariamente, no sé, si van a estudiar, por ejemplo, eh, un tema muy específico de la ciudad de Puebla, supongamos que están estudiando, no sé, por ejemplo, tengo una estudiante que está haciendo una investigación sobre los museos en la ciudad de Puebla, ¿no? Y las políticas culturales. Entonces, es una investigación muy específica en el caso de la ciudad de Puebla, pero ella tendrá que investigar, por ejemplo, investigaciones en todo el mundo que se hayan generado. España es un referente de ese tipo de estudios, investigaciones en Argentina, en diferentes lugares, y después aterrizar a lo que se hizo o lo que se hace en Puebla. Pero no basta solamente con eso, sino que tiene que encontrar en este caso cuál es el problema entre las políticas culturales y los museos, porque así solamente son dos variables, pero lo que digamos en este caso se tiene que encontrar es la problemática entre esas dos variables. Entonces, por ejemplo, una problemática puede ser que si ustedes analizan el primer museo de la ciudad de Puebla, que fue Alfeñique, al Museo Barroco, hay un proceso de mercantilización y de turistificación en los museos, ¿no? El Museo de Alfeñique surge como un museo para generar una identidad nacional, en este movimiento nacionalista identitario. Después los museos tienen un toque educativo y actualmente pues, los museos como el Museo Barroco están destinados para el turismo, ¿no? Abiertamente. Ahora, ¿cómo argumento eso? Bueno, puedo buscar evidencia, por ejemplo, en cuánto invirtió el gobierno del estado para publicitar el Museo Barroco y a quién dirigió esa publicidad, ¿no? Y a lo mejor podemos encontrar datos de el Museo Barroco, creo que fue el único museo que se promocionó en National Geographic y en revistas de alto impacto a nivel internacional, pero no tanto a nivel local, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, yo bien puedo utilizar esa evidencia para argumentar lo que estoy diciendo, que pues el Estado ha utilizado estos museos como un atractivo turístico al exterior, más que como una necesidad educativa, cultural de la población o de la ciudadanía, ¿no? Incluso, por ejemplo, si hiciéramos quizá una pequeña encuesta de cuántos poblanos han visitado el Barroco,
no estoy segura que todos los poblanos lo hayan visitado. Número uno, porque cuántas combis o rutas públicas te llevan al Museo Barroco. Es un espacio relativamente inaccesible, ¿no? Para, digamos, el común denominador. Entonces, todos esos datos que a veces parecen como inconexos, el hablar, por ejemplo, de qué rutas de combi me llevan al Museo Barroco, pueden formar parte de mi argumento para realizar una problemática. Y muchas veces eso es lo difícil, y ahí es donde yo creo que entra también la creatividad, porque muchas veces es encontrar, digamos, esos datos que pueden estar presentes en diferentes ámbitos y esferas, y que muchas veces pues no necesariamente se encuentran, digamos, en artículos científicos como tal, ¿no? Esto, si yo a lo mejor le pido a Secretaría de Transportes que me pase la información sobre cuántas rutas o combis pasan por el Museo Barroco, pues no es en realidad una fuente académica, ¿no? Pero ayuda a fundamentar mi problemática. Entonces, yo siento que lo más difícil de la investigación es iniciar y plantear el problema. Y cuando no hay, cuando no podemos plantear el problema, entonces, básicamente, pues no hay investigación si no hay planteamiento del problema, ¿no? Porque la investigación surge justo como este proceso de problematizar la realidad, ¿no? Entonces, a veces se piensa que la pregunta de investigación es lo más importante, pero en realidad yo pensaría que es el planteamiento del problema, y después de eso deriva la pregunta de investigación. Sí, adelante. En esto que nos cuenta Citlali, me parece que sí queda muy ahí, pues muy evidente la relación entre lo creativo y lo artístico, sobre todo en las investigaciones cualitativas. Pero me gustaría preguntarte cómo encuentras también ese vínculo entre estas cualidades, pues más artísticas, más creativas, en la investigación cuantitativa, que es pues mucho más rigurosa, más, digamos, cuadrada. Bueno, el proceso yo pensaría que es similar, porque de alguna manera requiere de un planteamiento del problema. Por ejemplo, en la actualidad estoy colaborando con una arqueóloga que es de la Universidad de Liverpool, y ella, por ejemplo, se dedica a cuestiones de paleoclima, reconstrucción de paleoclima. Ella, de hecho, utiliza puras técnicas cualitativas, ¿no? O sea, son muy precisas de tomar muestras de suelos, de generar como datos como muy duros, ¿no? Sin embargo, a pesar de que son datos muy duros, el planteamiento, por ejemplo, del problema que queremos ella y yo generar, que ella es Silvia González, que es de la Universidad de Liverpool, la pregunta de investigación, el planteamiento es ¿cuál era el paleoclima de la ciudad de Puebla durante el periodo formativo? Porque en la actualidad estamos certeros de que hay una aldea del periodo formativo debajo de Puebla. Por muchos años se pensó que en Puebla no había nada, ¿no? Como hay esta leyenda de que es una ciudad construida por españoles, pareciera que la huella indígena es invisible, y por lo tanto los historiadores, de hecho, de época colonial, repitieron una y otra vez que en Puebla no había nada, ¿no? Y Motolinía también lo dice en sus textos. Él dice: escogimos un paraje donde no había ciudad indígena. Y esto era necesario también porque, número uno, había ya muchos conflictos por la tenencia de la tierra, no querían tener más conflictos. Puebla se funda en 1531, son 10 años después de la conquista. En realidad había ya mucha tensión, era una condición como necesaria el que no tomaran una tierra que hubiera estado ocupada, pero también era una condición ideológica, porque pensaban construir una ciudad de españoles, ¿no? Que en realidad, cuantitativamente hablando, eran solo 33 españoles y había miles de indígenas, ¿no? O sea, en sí, cuantitativamente, Puebla era una ciudad indígena más que española, pero les gusta repetir que es una ciudad española, ¿no? Entonces, en la actualidad estamos certeros que existe una aldea del periodo formativo, y la pregunta o las preguntas que surgen de esto es, pues, ¿cómo era el clima? O sea, ¿por qué se asienta una pequeña aldea en este paraje de la ciudad de Puebla? Me refiero al centro histórico de la ciudad de Puebla. Y por qué además parece que es una aldea que tiene una ocupación pues muy corta de tiempo. Y entonces con Silvia González nos hemos propuesto, número uno, vamos a realizar, por ejemplo, pruebas vamos a tomar pruebas de
los perfiles del río Atoyac, que no sé cómo le vamos a hacer, pero vamos a tener que ir con mascarillas o una cosa así, para tomar muestras de tierra de los estratos más tempranos que consideramos son de formativo, para ver de qué manera encontramos restos de paleofauna y de paleobotánica para poder reconstruir la flora. Pero, por ejemplo, una pregunta muy, muy dura, muy cuantitativa es de dónde traían la arcilla para hacer la cerámica que usaban en esta aldea, ¿no? Y para eso, por ejemplo, tenemos que hacer pruebas que se llaman activación neutrónica, en donde se mandan las pruebas al laboratorio y nos dan una gráfica en donde se ve, por ejemplo, si esta arcilla era de un lugar en particular o proviene de diferentes lugares, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es un dato muy duro, ¿no? Y de hecho, si tú ves el resultado de estas pruebas, pues es una estadística y es una curva que te da una media. Pero, aunque sea una investigación cuantitativa, tú tienes que interpretar esa estadística. O sea, no hay de todas maneras pues una curva, una media que no requiera de interpretación y podría incluso en algún momento tener diferentes interpretaciones. Entonces, si bien, claro, hay ciertos parámetros en donde, no sé, una prueba absoluta en donde, por ejemplo, no sé, te van a detectar la presencia o la ausencia de una bacteria en tu cuerpo. Eso sí es absoluto, es un sí o un no, no hay más. Pero hay diferentes resultados de pruebas cuantitativas que aún así necesitan cierta interpretación. Entonces, y también depende, yo sí creo muchas veces, de la creatividad del investigador o de la investigadora para que tú puedas sacarle todo el potencial a esas pruebas cuantitativas. Entonces, aún así, yo sí creo que requiere de creatividad la parte cuantitativa. Sí, igual eso me hace pensar que aunque sean estudios cuantitativos, de todas maneras hay una subjetividad, un cierto nivel de subjetividad que atraviesa la lectura, ¿no? O incluso los parámetros con los que medimos, digamos, están atravesados también por un contexto y una ideología, digamos, que construye esos marcos referenciales, ¿no? Exactamente, sí. Mira, en el caso de la arqueología, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que cuando excavas, pues encuentras un montón de cerámica. Y esa cerámica la clasificamos y la contamos, ¿no? Entonces, no hay nada más cuantitativo que eso porque es un trabajo pues muy mecánico de contar y separar los tepalcates por nosotros le llamamos tipos cerámicos, que significa que tienen características similares y que corresponden a un tiempo diferente. Pero, por ejemplo, existen diferentes tipologías por diferentes autores. Entonces, si yo clasifico esa cerámica por una tipología, por un decir, que se generó en los años 60, pues me va a dar una interpretación muy diferente a que si yo la clasifico con una tipología que se generó. Y además esto es así en la arqueología, a veces hay tipologías que propone la Academia Americana y que propone la Academia Mexicana, y hay incluso a veces posturas ideológicas de que gente no utiliza una tipología porque quien la propuso les cae gordo, y es el caso de mi maestro con el que estudié en Calgary. Pues muchos no usan su tipología porque no les agrada, ¿no? Pero científicamente la verdad es que su tipología es la mejor que hay para la clasificación de cerámica en Cholula. Pero si tú usas una tipología diferente te van a dar resultados diferentes. Entonces sí, en efecto, aunque sea un método cuantitativo, yo sí creo que no estamos exentos de la parte humana, ¿no? Y la ciencia tiene mucho de esa parte humana. No utilizo o no cito a tal persona porque me cae mal, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es como también la parte pasional dentro de la investigación. Sí, eso es interesante. Igual, pues, no sé, pienso que también en este proceso, bueno, en el proceso de investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, seguramente pues hay distintos retos, ¿no? Pero, bueno, ¿nos podrías hablar un poco sobre estos retos y también sobre las partes que pueden ser o que tú ubicas como más disfrutables en ambos procesos? ¿Dices de la investigación o de mi área de...?
Sí, pues de tu área, con tu experiencia. Uh-huh. Bueno, en el caso particular de la arqueología, yo creo que es una de las disciplinas más difíciles en México, paradójicamente. Tenemos un patrimonio arqueológico, vamos, donde pongas una pala hay patrimonio arqueológico en este país. O sea, tenemos una riqueza bárbara y aún así el INEGI ha catalogado la antropología y la arqueología como una de las disciplinas pues, más difíciles de obtener trabajo y de alguna manera de apoyo, ¿no? O sea, la antropología todavía está un poco más arriba, la arqueología está todavía más abajo. Y es una pena porque el reto más difícil en arqueología es sobrevivir al tiempo. En este caso, un maestro, de hecho, cuando salí de la universidad, me dijo, esto es una carrera de resistencia. Y tienes que tener en cuenta que en esta carrera que escogiste, pues tienes que resistir, ¿no? Porque, y sí, o sea, no me mintió porque realmente es muy difícil hacer investigación arqueológica en México por varias razones, porque todo está concentrado en el Instituto Nacional de Antropología, entonces se vuelve una cuestión como muy cerrada, un círculo y un circuito muy cerrado, y por esta cuestión de la conservación y de la protección del patrimonio, pues no hay apertura, ¿no? Hay muchos arqueólogos y arqueólogas que se titulan todos los años en nuestro país y que hay pues pocas oportunidades de trabajo, y eso es lamentable porque sí podría haber más oportunidades de trabajo, pero sí hay cierta rigidez en el sistema en cómo se maneja la práctica arqueológica en México. Eso es, yo creo que el reto más significativo en el caso de mi área, que seguramente se comparte con otras áreas, ¿no? Y lo más disfrutable para mí, pues la verdad es que yo cuando hago investigación, y sobre todo investigación en el ámbito de la arqueología o del patrimonio, pues eso es lo que más disfruto. O sea, no sé, me encanta el pensar el cómo esta ciudad fue, cómo, qué episodios de su vida existieron en el territorio. O sea, eso me fascina, ¿no? Apenas unos colegas de Lina hicieron una excavación en el Zócalo y muy amablemente me invitaron a observar la excavación. Y bueno, o sea, yo desde hace mucho tiempo tengo ya esta imagen en mi mente en cómo era la ciudad de Puebla, o cómo fue el territorio más bien durante el periodo formativo, ¿no? Y cuando vi la excavación y lo que tenían, dije, sí, o sea, hay una aldea que estuvo asentada a la margen del río, e incluso no sé si conocen el descubrimiento de Casa de Mendrugo, que lo realizó Arnulfo Allende. Bueno, tienen que ir, no pueden no conocer Casa de Mendrugo, porque además está junto a Psicología, o lo que era el colegio de la escuela, la facultad de Psicología. Bueno, ahí, por ejemplo, se descubrió este entierro maravilloso de una mujer con espejos de matita, con pectorales de piedra verde. O sea, la ofrenda que está asociada a ella es impresionante, y yo estoy convencida que fuera una chamana, ¿no? Fue un personaje de alto rango, y que seguramente, bueno, cuando muere, no sé si eso marca el inicio de la decadencia de esa aldea, pero sí es una aldea que tiene un periodo muy corto de vida. O sea, como 3 generaciones vivieron ahí y después parece que se acabó, ¿no? Y lo que yo comentaba con Silvia, por ejemplo, en esto que les digo, pues es un proceso creativo la investigación, yo le comentaba que yo lo que creo es que algo sucedió en el clima, que cambiaron las condiciones climáticas, en donde quizá el río era navegable y de pronto dejó de ser navegable, ¿no? Y ahí, por ejemplo, eso ya es una hipótesis de investigación y es un planteamiento del problema. Ahora lo que seguiría es qué hacemos para poder demostrar eso. Entonces, lo que vamos a hacer es esto que les mencionaba, vamos a tomar muestras de los perfiles del río Atoyac para ver si podemos observar estos procesos del cauce del río, y si podemos demostrar que en algún momento fue navegable, ¿no? Y que dejó de ser por condiciones de cambio climático. Y bueno, la demostración ya es otra cosa, ¿no? Vamos a ver si con eso nos sale, o si tenemos que a lo mejor buscar otro tipo de pruebas para poder demostrarlo.
Es que igual escuchándote platicar, como que creo que está siempre esta emoción, ¿no? Y bueno, yo recuerdo desde las clases que pude tomar contigo, se sentía como este ímpetu, ¿no? Como este impulso que no era como impuesto, ¿no? Sino que de verdad estaba ahí. Y bueno, un poco ahora con este proyecto que nos estás contando, creo que ya nos estás adelantando un poquito las cosas con las que vas a trabajar, pero en tu área, ¿cuál es el futuro de la investigación? Digamos, ¿cuáles son como, si pudieras hacer tú una proyección como de unos 5 o 10 años, qué es lo que viene en el ámbito investigativo en tu área? Bueno, en este momento estoy, digamos, en dos ámbitos de investigación, la parte, digamos, como pura de la arqueología, y la otra sería los estudios sobre el patrimonio y sobre el territorio. Entonces, en esta parte de los estudios sobre patrimonio y territorio, existe en la actualidad un amplísimo potencial de investigación, porque el enfoque socioterritorial es un enfoque relativamente nuevo que aparece con algo que se denomina el giro espacial, que es un giro epistemológico en la ciencia, en donde el espacio parecía este lugar inerte, este lugar que no tenía pues ninguna agencia, y con el giro espacial se revalora o se redimensiona el espacio geográfico y de hecho se redefine, ¿no?, como un elemento activo dentro de las relaciones. Entonces, dentro de ese ámbito y de estudios del patrimonio, creo que hay muchísimo potencial, y yo creo que ahora, con lo que he recorrido en mi disciplina, yo la verdad pensaría que, digamos, la arqueología es una disciplina muy diversa, y creo que cuando uno entra a la escuela, sobre todo cuando uno entra a licenciatura, uno piensa que, no sé, vas a estar excavando en Teotihuacán o en Machu Picchu, vas a hacer exploraciones en Egipto, una cosa así, ¿no? Pero la verdad es que hay mucho trabajo para, sobre todo en el ámbito multidisciplinario. O sea, yo creo que no hay disciplina que sobreviva solamente como disciplina única y pura. Y en el caso de la arqueología, yo creo que es necesario generar, por ejemplo, arqueólogos con una visión social. Es urgente generar una arqueología comunitaria. Es urgente que estas disciplinas como la arqueología comprendan la importancia de la comunidad, comprendan la importancia de la participación comunitaria, y que entiendan sobre todo que la arqueología no es solamente un tepalcate o un sitio arqueológico, sino que es hablar de procesos socioterritoriales en donde están personas y territorio, ¿no? Entonces, en ese ámbito yo diría que hay mucho que investigar, y en el otro, en el, digamos, de la arqueología así como pura y clásica, pues la verdad es que ahí sí diría que son muy contados los arqueólogos y las arqueólogas que logran pues realizar o tener estos grandes proyectos, ¿no? No sé, como Templo Mayor o Teotihuacán, como la doctora Linda Manzanilla, que es considerada una de las mejores arqueólogas del mundo, ¿no? O sea, son personajes que han consolidado una trayectoria muy importante, pero sinceramente sí es muy, la arqueología, digamos, pura, es muy selectiva, es una carrera de resistencia, como bien mis maestros, sí. Y es pues, muy además hacer multidisciplina. Sí, hay que hablar con más personas, ¿no? Y ordenar todas las ideas de diferentes cabezas. Creo que ese también es otro reto, ¿no? Interesante ahí. Y bueno, igual a mí me surgía otra duda, que es si sabemos que, bueno, esta creatividad no se puede enseñar a los estudiantes ni a las personas que recién empiezan a investigar, o como tampoco se puede transmitir realmente esta motivación por investigar, pero creo que se pueden hacer algunas otras cosas, ¿no? Como algunas otras estrategias o tips que nos pudieras pues sí, dar sobre cómo empezar a investigar y cómo sacarle ese fruto a la investigación que de pronto se nos vende a lo mejor desde la licenciatura, incluso desde antes, ¿no? Como que la investigación es algo aburrido, algo tedioso. O sea, igual en tu experiencia, ¿cómo has podido batallar un poco con ese prejuicio sobre la investigación?
Bueno, mira, sí, en eso es verdad que la investigación tiene como una, pues sí, es una área también especializada. O sea, también lo que creo es que eh, todos de alguna manera investigamos día a día, de una u otra manera. Generamos este proceso de investigación en nuestra vida cotidiana. Lo cierto es que hacer investigación científica pues sí requiere de un método y de un entrenamiento específico, porque no es una investigación común, sino que tiene cierta metodología, cierto marco teórico, etcétera, ¿no? La conexión además entre estos, porque muchas veces hay investigaciones que pueden tener un marco teórico maravilloso, pero no conectan ese marco teórico con la metodología ni con las conclusiones, está ahí como aislado, ¿no? Entonces, sí es un reto y sí creo que pues hay, no sé si vocación, una vocación o un cierto pues vínculo a la investigación, porque en efecto el problema es que no puedes como digamos enseñar creatividad. Sí hay técnicas que puedes a lo mejor implementar para incrementar esa creatividad, pero por ejemplo yo tenía un amigo que de hecho nos fuimos a estudiar al mismo tiempo juntos a Canadá, nos ganamos una beca y él se fue a estudiar arquitectura y yo me fui a estudiar arqueología. Y él, por ejemplo, me decía, es que no entiendo cómo te gusta la investigación. Me decía, porque es horrible, es enfrentarte a la incertidumbre total, ¿no? Me decía, no, a mí esa sensación, me decía, no me gusta, ¿no? Yo no me había dado cuenta, yo dije, pues sí es cierto, la verdad es que también parte de investigar es como estar dispuesto a no saber, ¿eh? Y de hecho la mayor parte del tiempo no tienes certeza, sino lo que tienes es dudas. Y yo creo que un proceso sano de investigación es aquel en donde tú dices, chin, estaré bien, y creo que no está esto como muy sólido, ¿no? Y, o sea, este proceso de dudar es de hecho la constante dentro de la investigación. Si tú vas como muy seguro y muy, como que a mí se me hace un poco sospechoso, digo, sí puede existir, ¿no? Pero generalmente este proceso de dudar y de que de pronto a mí me pasa mucho que empiezo a leer algo y empiezo a descubrir cosas muy interesantes y ya de pronto me fui por otro lado totalmente diferente y ya se me olvidó cuál era mi objetivo, ¿no? Inicial de investigación. Pero esos procesos o sea, es decir, la investigación es un proceso lineal, no es un proceso tampoco necesariamente continuo, ni tampoco es necesariamente certeza total, ¿no? Sino al contrario, hay un cierto grado de incertidumbre y sí creo que hay personas que simplemente eso pues no se conectan, no, es algo que no les gusta, ¿no? Y está bien, yo creo que tampoco todo el mundo se tiene que dedicar a la investigación. Hay quien puede ser muy buen docente, pero son malos investigadores o son, esto es más común, ¿no? Hay excelentes investigadores que pueden ser SNI 43, pero que en el salón o en el aula dices, sí, pues ¿no? A todos nos ha tocado alguien así, ¿no? Que es así como súper lumbrera, pero pues en el salón de clases no te transmite, ¿no? Entonces, pues hay para todo. Yo me imagino que sí se debe de tener cierta afinidad, cierta vocación para investigar. Sí, eso. Creo que eso es el choque de pronto, ¿no? Como que a lo mejor, bueno, en mi caso pienso, pues como a mí me gusta, quiero que todo el mundo le guste, ¿no? Pero pues no necesariamente es así, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también ayuda a aguantar un poco o a contener un poco esta emoción. Entonces, bueno, pues muchas gracias. No sé si alguien más, bueno, Adriana, Iván, quieren hacer una última pregunta. O igual, Citlali, si nos quieres hacer como un último comentario en general y pues ya con eso nos estaríamos despidiendo. Pues que no solamente en México, yo diría que en todas partes del mundo, generalmente hacer investigación es complicado. Y yo creo que en esta pandemia, yo leía una nota de una científica española que decía, bueno, ustedes saben que en España le destinan muchísimo dinero, también aquí, ¿no? A los equipos de fútbol, ¿no? Sobre todo el Barça, el Madrid, todo eso. Y esta investigadora, que además se dedicaba a estas cuestiones de inmunidad, decía, pues páguenos lo mismo, ¿no? O sea, nos exigen que tengamos una vacuna cuando nos pagan, o sea, le pagan más a un futbolista que a un científico, ¿no? O a una científica.
Entonces, en el momento que ustedes consideren que nosotros tenemos que tener un mejor sueldo, pues será mejor, ¿no? Pero yo lo que creo que esta declaración te hace evidente es que en todas partes del mundo investigar es un reto, porque muchas veces se ve como una práctica ociosa, sobre todo en un sistema neoliberal, en un sistema mercantil, pues la investigación parece como un acto ocioso, ¿no? Pero yo creo que si hay algo positivo que nos puede enseñar esta pandemia de COVID, es justo la importancia de la investigación, porque pues, hay muchísimo trabajo científico detrás de la vacuna, muchísimo, o sea, y el tiempo en que tardaron en realizar la vacuna es increíble en términos de ciencia. Entonces yo creo que si después de esta pandemia revaloramos esta parte, bueno, pues será un gran éxito a nivel mundial. Sí. Qué gran reflexión. Sí, pues no sé, eso nos deja pensando más y pues también con la motivación de seguir investigando y de seguir exigiendo que nos paguen más padre, ¿no? Más oportunidades, sí, claro. Perfecto. Entonces, bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Estuvo genial poder platicar contigo después de tantos años y pues reencontrarnos en este medio de nuevo. Al contrario, me dio mucho gusto verlos. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, fue un gusto escucharte y pues a pesar de que no se puede, pues sí, enseñar este gusto por la investigación, pues a quienes sí nos interesa este camino, pues es realmente inspirador escuchar la pasión con la que hablas sobre esto. Entonces, gracias, Adriana. Muchas gracias. A ustedes.